Amén. Empezamos hace unos domingos hablando sobre el Apocalipsis, que dijimos que en griego quiere decir develar, correr el velo, y que Dios a través de Jesús, que se lo dice al ángel y el ángel a Juan, y Juan lo escribe para nosotros, nos deja ver las realidades celestiales y trascendentales del reino de Dios. El objetivo del Apocalipsis, insisto y seguiré insistiendo, no es atormentar a nadie, no es causar temor, por el contrario, es concientizar, y concientizar quiere decir sacar de la ignorancia, diga conmigo, sacar de la ignorancia. Concientizar a la iglesia de que este es el tiempo de reforzar nuestra fe, que este es el tiempo de reforzar la única verdad en nuestra vida, que es Jesús, y que tengamos paz. No temas, dice el Señor, lo mejor está por venir para sus hijos. Lo mejor está por venir. Para el que cree, pero no solamente cree, obedece, lo mejor está por venir. Para el que no solamente es cristiano, sino que procura ser discípulo, lo mejor está por venir. Tendremos gozo eterno. Tenemos gozo ahora mismo, porque el Espíritu Santo produce frutos ¿de qué? De gozo. Y nos gozamos. Mire, yo me gozo. Recuerde que estar contento es una decisión, pero también vamos a tener gozo eterno. Recuerde que el Apocalipsis es un libro profético directamente del corazón de Dios, porque solo Dios puede profetizar. Solo Dios es el que desde los tiempos antiguos anuncia lo que ha de acontecer. Y siempre ha tenido esa bondad, esa misericordia de que antes de actuar anuncia y da tiempo. Da tiempo. ¿Para qué? Para que todos estemos preparados. Así que el que no esté preparado, pues mire, le ha tomado un poco más de tiempo de lo que debería, ¿no? Porque ya va de su ascensión al cielo aproximadamente 2024 años, casi ya, y estamos ahí en el 2000, ¿qué? ¿Sabe que esto se acabó? Ya noviembre, se va así, noviembre, diciembre, ya estamos en el 20, ¿qué? 24. Ay, Padre, vamos a seguir cumpliendo. Mami, en enero te toca otra vez. Qué bendición y qué privilegio es así, ¿verdad? Y le damos, para hacer un breve repaso, entramos el domingo pasado en lo que es el mensaje de Juan, o de Dios, mejor dicho, a las 7 iglesias. Las últimas palabras de Jesús son para su iglesia, diga, son para mí. Y ciertamente, aunque está dirigida a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y todas las que vamos a estar viendo, realmente está hablando a su iglesia en general. Nos está hablando a todas y cada una de las iglesias y a cada uno de los cristianos que forman parte de esa iglesia. Porque usted y yo somos su iglesia. La iglesia no es esto, el local. La iglesia somos nosotros. Cuando nos unimos varios cristianos, ya se conforma una ¿qué? Una iglesia viva. Amén. Debe estar siempre viva. Y decíamos precisamente que el reto que Dios nos da en Apocalipsis a través de Jesús, del ángel, de Juan, para seguir diciendo lo mismo siempre, es precisamente decirnos que Él desea que su iglesia mantenga viva la llama, mantenga vivo el fuego del Espíritu. Que somos espirituales, como decía nuestro pastor hace unos minutos, y que necesitamos mantenernos espiritualmente vivos, espiritualmente nutridos, que debemos cuidar el celo, la pasión por las cosas de Dios, por lo espiritual, y que en la medida en que vayamos deslizándonos y perdiendo ese primer amor, como le decía el domingo pasado a la iglesia de Éfeso, cada vez nos vamos acercando más a lo natural y cada vez nos vamos acercando más a lo terrenal y finalmente vamos muy cerca ya de llegar ¿a dónde? Al infierno. Y decíamos que nuestra meta como iglesia y como cristianos no es decirle a la gente lo que quiere escuchar, que vimos que en los últimos tiempos la iglesia iba a caer en ese cuento, de decirle a la gente lo que quiere ¿qué? Escuchar. Y no puede ser. Dios no instituyó la iglesia para eso.
Dios instituyó a la iglesia para que trabajáramos los traslados de reino. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. De la oscuridad a la luz. ¿Cuántos dicen amén? No es que hagamos de esto aquí un lugar más bonito, más agradable, desde donde puede irse todo el mundo al infierno. Esa no es la meta. La meta es que haya un traslado de reino. ¿Cuántos son del reino del cielo? ¿Cuántos son del reino de Dios? Hablamos de que las cartas nunca han sido separadas, siempre han corrido y han circulado juntas, y que a todas las iglesias de alguna forma pudiera verse identificada con uno o varias de estas situaciones que acontecieron en estas iglesias, que son 7 iglesias, pero que dijimos que comprenden lo que se llama la era de la iglesia, que es esta franja que tengo abajo color azul, que básicamente cubre desde la ascensión de Jesús hasta se espera el rapto de la iglesia. Amén. Así que establecimos que hay un aspecto histórico y vamos a estar viendo ese aspecto histórico, el profético, porque Juan escribió esto cuando todavía no todas las iglesias estaban conformadas, sino que solamente había pasado o transcurrido lo que es la iglesia de Éfeso. Esto no lo busque por ahí porque esto lo monté yo no sé cómo. Lo vamos a ir viendo progresivamente, pero es que yo soy bien visual a la hora de aprender. Y yo sé que ayuda mucho, así que lo vamos a ir viendo. Pablo es quien funda la iglesia de Éfeso, lo vimos en la semana pasada, trabaja en ella durante 3 años y les advierte que tan pronto se vaya de la iglesia van a empezar a haber unos cambios, que iban a entrar lobos rapaces, que iban a haber situaciones y que aún los pastores debían tener cuidado de no perder lo que era el camino correcto del cual Dios ha encomendado a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos en la palabra cómo Dios le insta a Éfeso y vimos que es el formato que va a usar en cada una de las iglesias. Y el formato va a ser el mismo. Te voy a felicitar por lo bueno, luego te voy a hacer un señalamiento de lo que está mal, luego vamos a hacer una corrección y te voy a decir cuáles son las consecuencias si no trabajas la corrección. Y finalmente da una promesa para el que venciere. Yo quiero que sepas que Dios nos está hablando a nosotros. Dios todos los días, aún a mí que llevo muchos años en el Evangelio, que procuro ir ahí con el libro lo más posible, todos los días Dios me dice de la misma forma, te felicito, vamos al señalamiento, vamos a la corrección, vamos a las consecuencias, y yo sé que si vences, y Él apuesta por nosotros, quiero que sepan que es así, porque si no, no hubiera enviado ¿a quién? A Jesús. Yo siempre le digo a mis clientes en terapia, yo tengo más fe en ti que lo que tienes tú mismo en ti. Y Dios es igual, tiene más fe en nosotros que la que nosotros mismos nos tenemos en muchas instancias. Amén. Así que en ese formato, al último siempre le va a decir al que venciere, y esta será la recompensa. ¿Cuántos se declaran más que vencedores? Dice la palabra en primera de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence. ¿Dónde están los vencedores de aquí? Los que han nacido de Dios. Porque solo lo que es nacido de Dios, oiga, ve a ver si usted entiende esto. Solo lo que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido, ya lo ha hecho. Ya esto es tiempo pasado. Mire lo que te dice. Primero te dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo en tiempo presente. Pero después dice, y esta es la victoria que ya ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aunque usted aplicaría a la primera enunciación, que es en tiempo presente, cuando dice la segunda, dice que la fe no es solo de los que están en el tiempo presente, ha sido la misma de quién? Del pasado. ¿La fe en quién? En Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y que su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros y nos ha sellado. Y somos reconocidos porque ya estamos sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Y todo lo que pertenece a Dios debe vencer
al mundo. Debe estar dispuesto a corregirse. Debe estar dispuesto al arrepentimiento. Debe tener un corazón que tan pronto identifica lo que está mal, se corrige. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron, oh, Yeli empezó hoy del saque así. ¿Cuántos están dispuestos? Y le dicen al Señor, amén, heme aquí. Vimos que en la palabra, no lo voy a cubrir nuevamente porque si no, no avanzamos. Si usted quiere saber lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, vaya al video anterior. Están todos ya, Natanael hasta hizo el trabajo de poner todo lo de Apocalipsis juntos en un file. Así que usted entre y vaya viéndolo. Simplemente quiero recordarle que Dios les reclama que están haciendo obras sin amor por Él. Dios les reclama que en lugar de relación han cultivado la religiosidad. Así que anote este dato. La religiosidad es algo que existe desde hace mucho tiempo, antes de que existiera la primera iglesia. Ya existía la religiosidad. Antes de que existiera la primera religión, que no es lo mismo que cristianismo, ya existía la religiosidad. Porque el enemigo siempre ha querido torcer, pervertir, adulterar la semilla de la palabra sembrada en los corazones de cada cristiano. Por eso el reto de Apocalipsis no es para los impíos. El llamado del Apocalipsis no es para ¿quiénes? Para los impíos. De hecho, la Biblia dice claramente que es inentendible para ¿quién? Para ellos. El libro únicamente lo pueden entender los siervos de Dios, quienes han muerto a sí mismos y son esclavos voluntariamente del Señor. Solo ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, solo nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender lo que el libro nos quiere decir. Y muchas de estas cosas, hasta que no sucedan, no las podemos entender completamente. Pero tenemos fe. Y la fe es lo que vence al mundo. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Cuántos son más que vencedores? Así que vamos de lleno entonces a la palabra. Dice aquí claramente, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras. Vimos que eso se lo va a decir a quién, a todos. Y hoy te dice a ti, yo te tengo monitoreado 24/7. Conozco tu obrar, tu hablar, tus actitudes, las intenciones de tu corazón. Él lo conoce todo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga. Vimos que esto también va a ser algo repetitivo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, con mayúscula, dice a las iglesias. El que venciere, ¿dónde están los que vencen el mundo aquí con la fe? No sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando dice la segunda muerte, se refiere a la que está preparada, el lago de fuego, para los que luego de que Cristo venga, sean juzgados. Dice ahí en Hebreos 9:2, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y la segunda muerte entonces ya sería la que es propia del juicio en el lago de fuego. ¿Estamos ahí? Toque su corazón y declare que está listo para lo que Dios quiere decirnos hoy. La iglesia de Esmirna cubre un periodo, y voy a ir acá,
La iglesia de Esmirna cubre lo que es el periodo del año 100 al 312 después de Cristo. Se le conoce como la iglesia post-apostólica porque ya los apóstoles se habían prácticamente muerto. Incluso Juan ya estaba ¿qué? Muerto. Así que se le conoce como la iglesia post-apostólica, la iglesia perseguida de los mártires. Se le conocía también como la corona de Asia por su belleza. Recuerde que todas estas ciudades están todas en la Asia Menor, donde está ya el lío de ahora mismo de 7 pares que tienen allá entre Irán, Irak, Israel, Rusia y toda esa gente, porque sabemos que todo se está acomodando. Cuándo sea el momento no lo sabemos, pero sabemos que en efecto desde hace mucho todo se viene organizando, acomodando, proveyendo el escenario propicio para el anticristo en todas las áreas. Y lo vimos en la primera predicación, si entro ahí no salimos. Así que usted vaya y repase las primeras predicaciones que tuvimos. La ciudad de Esmirna, hoy día es Izmir, está ubicada a 60 kilómetros de Éfeso. Recuerde que Éfeso es donde está el puerto. Y así cada una de estas forma parte de por donde circulaba el correo imperial. Cada una de estas iglesias que vamos a estar viendo era la ruta por donde circulaba el correo imperial. Desde el puerto, cada una de ellas. Su ídolo era el dios Baco. Era el ídolo, el dios del placer y de la inmoralidad. Del placer y la inmoralidad. Su pastor principal fue Policarpo, fue discípulo de Juan, el mismo que escribió este libro. Policarpo murió quemado en una hoguera por negarse a adorar al emperador de ese tiempo, que era el emperador Antonio Pío. El pastor se quedó la iglesia se quedó de momento sin ¿qué? Sin pastor. Fue quemado en una hoguera porque se negó a quemar incienso y adorar a Antonio Pío. Es la iglesia de la persecución y de los mártires. Y era perseguida por los romanos, pero vimos aquí y vamos a estudiar más adelante con mayor exactitud que también era perseguida por judíos étnicos. Étnico significa que se creen que son los que son puritos, puritos de pura sangre. Así que mire lo que nos está diciendo la palabra. Dice, yo conozco tu obra, tu tribulación y tu pobreza. Era una iglesia que económicamente y en términos de recursos no tenía ¿qué? Nada, no tenía ni pastor. Lo habían acabado de matar ¿dónde? En una hoguera. Así que esta iglesia era pobre espiritualmente, en recursos, pero entre paréntesis, Dios le deja saber que es rica espiritualmente. De hecho, de las 7 iglesias, y vuelvo acá, de las 7 iglesias, Esmirna y Filadelfia, que es la que tiene la Biblia o el dibujo de la Biblia arriba, son las únicas 2 iglesias a las que no se le hace señalamiento. De 7, solamente 2. Y ni siquiera es la última, la penúltima. Vamos a ir viéndolo en el camino. Y le dice, pero tú eres rico, conozco tu tribulación y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Porque también eran atacados por los mismos que judíos. Y decía que no son judíos, sino sinagoga de quién? De Satanás. Recuerde que la sinagoga era el lugar donde se reunían, ¿quiénes? Los judíos. Todos los domingos ellos iban ¿a dónde? A la sinagoga. Y él está diciendo en la palabra, Jesús nos está diciendo que ya esa sinagoga había perdido su ¿qué? Su propósito, al punto que le llama, y esta es la palabra, esto no soy yo, le llama sinagoga de Satanás. Es decir, que si la iglesia no tiene cuidado y si la iglesia no se corrige, pudiera correr el riesgo, Dios nos guarde y Dios nos libre de tal pecado, de estar celebrándole culto con nuestras acciones ¿a quién? A Satanás. Y le dice, no temas en nada. Mira al que está a tu lado y dile, no temas en nada. Lo que vas a padecer. Y en este mundo llevamos muchos años ya teniendo padecimientos, ¿sí o no? De hecho, ahí está la promesa. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice? En el mundo tendréis.
En aquel tiempo era la cárcel, ahora mismo quizás no te envían a la cárcel, aunque hay lugares donde todavía los cristianos son asesinados y son perseguidos por predicar la palabra y por negarse a adorar a distintas entidades. Ahora mismo nosotros no, pero ciertamente también seremos probados. Y estamos siendo probados, yo creo que sí, en efecto. Todos los días mi paciencia es probada. Todos los días el amor que digo y que profeso como cristiano es puesto a prueba. Si no me cree, vaya y trabaje en la Carlos Rivero Fred. Todos los días somos puestos a prueba. Yo creía que eran solo 10 días, pero ya llevo 3 años. Dice aquí, tendréis tribulación por 10 días. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Dios te está hablando a ti. Sé fiel, vas a ser probado. Puede que en algún momento incluso podamos enfrentar escasez de recursos, pero la Biblia te está diciendo, los recursos no son lo más importante para quién, para Dios. Lo más importante para Dios no es que sea rico en recursos, no es que la iglesia sea la más grande, no es que la iglesia sea la más lujosa, no es que sea la más brutal, con fuego, humo, burbuja. No, lo más importante para Dios es que esa iglesia sea rica espiritualmente. Que esa iglesia esté viva en el amor, en los frutos del Espíritu. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo quiero que usted sepa que en la Biblia nos habla de 5 coronas. ¿Cuántos les gusta este asunto de las coronas? Yo quiero que usted entienda que cuando nosotros atravesemos el proceso de rapto, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos saben eso? Vamos para las bodas del Cordero. Pero recuerde que antes de eso está el juicio para los salvos. Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Ese proceso de juicio para los salvos tiene 2 propósitos. El primero es limpiarnos de aquellos pecados no confesados, olvidados. Sí, qué fuerte. Y les confieso que leía hace poco y estoy buscando, esperando que me llegue un libro muy interesante que se llama La Entrevista, en donde este pastor de muchos años y de gran trascendencia, ¿verdad?, o renombre, al sufrir de COVID, muere prácticamente. Se registró que en un momento dado él murió en el hospital y luego pues es revivido. Pero él narra que durante ese tiempo que él estuvo muerto, él entró a esta habitación que estaba totalmente oscura y al final solamente había una puerta anaranjada. Y él estaba como en un tribunal. Detrás de él estaba Dios o la persona que él entendía que era Dios. Y de momento se prende como una pantalla como en HD, en donde él empieza a ver la primera vez que él hizo algo indebido. Tenía unos 8 años. Su mamá le había enviado a comprar huevos y pan a la tienda. Al venir de regreso un huevito se le cayó y como quería llegar con los huevitos completos, pues él vuelve a la tienda y en un descuido de la dueña de la tienda él roba un huevo. Y sale la imagen, decía él que la imagen era tan real que él podía hasta sentir el olor y recordar el olor de la tienda donde él se encontraba. Y esa voz le decía, ¿qué es eso? Y él, como ser humano normal, decía, eso son cosas de niño. Tenía 8 años, no sabía lo que estaba haciendo. Y la voz constantemente le insistía, ok, pero ¿qué es eso? Y él seguía justificándolo y la voz volvía y le decía, ok, pero ¿qué es eso? Hasta que él entiende y dice, eso es robo. Y la voz le dice, ok, pues eras un ladrón. Y dice que él sintió una vergüenza tal grande porque eran cosas que ya en su mente él había ¿qué? Olvidado. Porque hay muchas cosas que nosotros ¿qué? Se nos olvidan. O que entendemos que no son tan malas, o las justificamos, o decimos que esto es algo cultural, nos hablamos así, nos expresamos así. Pero él establece en este libro, que me parece muy interesante, que al cielo no puede entrar ni una pizca de pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y en el cielo no hay cementerios. Y que así como cualquier novia
quiere llegar al altar como su vestido en blanco totalmente, y si se mancha ese vestido le van a escuchar la boca en donde sea. Asimismo, nosotros para llegar a las bodas del Cordero no podemos tener ni una sola mancha en nuestro vestido. Y lo que él llamó la experiencia de la entrevista, fue el nombre que él le dio, dice que fue reviviendo en esa pantalla cada uno de esos pecados sin confesar, llamándolos por su nombre y arrepintiéndose de ellos. Llamándolos por su nombre y arrepintiéndose. Y dice que al final del proceso, él se sentía libre, él se sentía completamente limpio, él se sentía completamente puro. Y que en ese momento el Señor le dice, yo necesito que tú regreses. Y necesito que tú le digas, compartas con mi iglesia, que necesitan llegar limpios. Y yo quedé como que, porque a veces nosotros nos acostamos de momento y se nos olvidó pedir perdón por lo de ese día. Yo no sé usted, yo soy psicóloga y llevo notas de progreso. Si yo no hago una nota de progreso al momento, la hago 2 días después, 3 días después, créame que no va a quedar igual. Porque hay cosas que uno se acuerda, pero hay cosas que uno ¿qué? Olvida. Y al cielo no puede entrar ni pizca de pecado. Nuestro vestido tiene que estar completamente blanco. No va a estar en cuestionamiento nuestra salvación, pero nadie puede entrar sin confesar todos y cada uno de sus pecados. Y él dice que la entrevista no duró más porque no salieron todos los que él se había arrepentido. Todos los que ya él había presentado delante de Dios, había confesado, han sido ¿qué? Borrados, esos no salieron. Porque él decía que si era así, la entrevista hubiera durado eternamente. Y él decía que él sabía lo que estaba sucediendo, pero que lo que más marcó su corazón fue el sentimiento de vergüenza, porque quien le estaba cuestionando era el mismo Dios. Y eso a mí me marcó tanto que mientras yo lo escuchaba, pues yo lo estaba escuchando haciendo ejercicio, yo empecé a llorar y a llorar caminando. El que me veía decía, pero ¿qué le pasa a ella? Está traumatizada, tiene depresión, está tan mal le va haciendo ejercicio. Pues yo empecé a llorar y decía, Señor, perdóname, yo me arrepiento. Señor, yo me arrepiento de tantas cosas. Y desde ese momento para acá he tenido aún más cuidado todavía de todo lo que digo, de todo lo que hablo, porque le digo, yo soy payasita. Y a veces para reírme, y me sale natural, me burlo de alguien y digo, no puede ser, no puede ser. Y desde ese momento estoy aún más cuidadosa. Así que usted esté cuidadosa, porque ese primer proceso en el juicio de los salvos, no se pierde la salvación, pero debe ser algo muy vergonzoso. Yo lo hago ahora mejor, me arrepiento de todo sin darle la cara. Porque se me va a quebrar el corazón allí diciéndole a él, robé, mentí, no cumplí una promesa, no estuve allí y no puede ser. No cumplí con mi voto, etcétera, etcétera. Así que yo mejor no pase un día que salde cuentas usted con Dios. ¿Me está escuchando? Trata de que no pase un día sin usted mantener su hoja de saldo en blanco. Hasta ahora, pues vamos, yo espero ya que mi entrevista haya quedado por ahora safe. Y la otra parte que vamos a ver en ese juicio, y lo vamos a ver más adelante, pero para adelantárselo, es las premiaciones. Porque no todo el mundo va a tener las mismas premiaciones. Sería muy simple pensar que a Dios le va a dar a todo el mundo lo mismo cuando no todo el mundo ha trabajado de la misma Él es el Dios justo y dice la palabra que a todos nos dará justa retribución según hayan sido nuestras obras. Usted no se salva por obras, se salva por fe. Pero las premiaciones sí tienen que ver con las buenas obras. Y como decía Natanael el viernes, con esa conducta que se espera que tengamos como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Así que la Biblia menciona 5 coronas, y yo más o menos voy a trabajar lo más rápido posible. Dice que tendremos la corona de la vida, que es la que acabamos de ver en Apocalipsis, para el que venza las pruebas. ¿Dónde están los vencedores de las pruebas? Nos habla de la corona de justicia para los que aman su venida, en 2 de Timoteo
Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman? No es que esperan, es que la aman. Dice la palabra que su iglesia dice, ven, Señor Jesús. Su iglesia ora y pide, ven, Señor Jesús. Yo no estoy huyéndole a su venida, yo amo su venida. No es que, ay, sé que va a pasar, pero dame break, dame break. No, yo la amo, yo la pido. Y dice la palabra que hay corona. Mire, la tercera corona sería la corona de gozo para los ganadores de almas. ¿Dónde están los ganadores de almas? Hay corona para los ganadores de almas. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 2, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la cual me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Las almas que llevemos al camino del Señor cuando llegue su venida van a ser también premiadas con la corona de gozo. La corona de gloria para los pastores fieles, dice Primera de Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pastores, corona de gloria. Y finalmente la corona incorruptible para los que soportan la tentación. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros luchamos, nos abstenemos para recibir una corona incorruptible. Así que soporten la tentación, luche, absténgase, que será debidamente compensado. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amén? Vamos a tratar de cubrir el asunto de la iglesia de Pérgamo. Vemos aquí que Pérgamo empieza en el 312 aproximadamente hasta el 606 después de Cristo. Pérgamo, Tiatira y Sardis, históricamente, porque dijimos que esto tiene un aspecto histórico, históricamente se le conocen como los años oscuros. A partir del 325, el emperador Constantino, y lo vamos a ver aquí, que fue para la misma época de Pérgamo, finalmente detiene la matanza de cristianos y o dice que el cristianismo va a ser la religión oficial de Roma. Lo vamos a ver. Va a cubrir desde lo que es el 325, que básicamente es un poco después de que inicia la iglesia en Pérgamo. Va a cubrir el periodo completo de Tiatira y parte del periodo de la iglesia de Sardis. Se le conoce como los años oscuros y los años en que se levanta la primera religión, no religiosidad, la primera religión, que es el catolicismo romano. Y que todavía sabemos, ¿verdad?, que forma parte de una de las religiones con mayor, ¿verdad?, con mayor influencia. Cuidado con él. Se le conoce como los años oscuros. Vamos a estar viendo durante el proceso el porqué. Pérgamo hoy en día es Turquía. ¿Hoy en día es qué? ¿Sabe que también están en ese asunto allá? Y mire lo que dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y siempre que habla de espada aguda de 2 filos se refiere a la ¿qué? A la palabra. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está el trono de qué? De Satanás. Dice, pero retienes mi nombre, aquí está la felicitación, y no has negado mi fe. Ni aun en los días que Antipas, que era el pastor, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. A cometer
Fornicación, ¿cierto? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que ya sabemos cuál es. Cuando las familias pagan, las familias controlan, cuando las familias entonces son las que contratan pastores y votan pastores. La que yo aborrezco, Dios dice, Jesús dice, yo la aborrezco. Y vamos entonces a ir un poco aquí a lo que nos está diciendo la palabra sobre la iglesia de Pérgamo. Hoy día Turquía. Está ubicada a 88 kilómetros al norte de Esmirna y comprende el periodo que ya les había mostrado en la gráfica. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. Matrimonio consumado, haciendo referencia al matrimonio de Roma con el cristianismo. Finalmente, como le dije, el emperador Constantino detiene la matanza de cristianos y consuma o mejor dicho, oficializa el cristianismo en Roma. Pérgamo fue la capital del Asia Menor aproximadamente por 300 años. Tienen un templo a la diosa Atena, y aquí es donde la palabra dice moras, en donde habita ¿quién? Satanás, lo vimos aquí. Conozco tu obra y ¿dónde moras? ¿Ve que lo dice aquí? Donde está el trono de Satanás. Porque en Pérgamo era donde habían templos dedicados a la diosa Atena, tenían un altar a Zeus, ¿sabe quién es Zeus? ¿Verdad? Adoraban a Esculapio, que era el dios de la medicina. No sé si ha visto el símbolo que usan todavía para referirse a la medicina, que es el símbolo con la serpiente, que es eso es un símbolo de reconocimiento y adoración al dios de la medicina, Esculapio. Tenían la segunda biblioteca más grande del mundo y se jactaban de ellos, ¿verdad? Porque eran personas letradas. Ellos fueron los que empezaron la producción del pergamino. ¿Sabe lo que es el pergamino? Que es el rollo de papel, ¿verdad? Para escribir y guardar, ¿verdad? O lo que se estuviese enunciando o anunciando en ese tiempo. En Pérgamo se establecen las bases del catolicismo. Y Dios le felicita, Jesús le felicita y dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aun cuando Antipas, que fue tu líder, y ya vemos la tendencia que tiene Satanás de dejar a las iglesias constantemente sin ¿qué? Sin líderes. Sin pastores, porque si no hay pastor, las ovejas están como perdidas, se dispersan. Antipas tuvo la misma situación que Policarpo, en este caso fue con el emperador Nerón. No se inclinó ante Nerón y Nerón le insistió, pero no hubo forma y lo quemaron, lo metieron dentro de un toro, de una figura de un toro de bronce, y ahí avivaron brasas y lo encerraron dentro de ese toro para matarlo, para asesinarlo. Así que ni aún dice aquí, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, no negaron mi fe. ¿Cuántos son cristianos fieles que no niegan su fe, que retienen el nombre, aún morando donde mora Satanás? ¿Y dónde moras tú y dónde moro yo? Aquí estaba este tipo de idolatría, pero la Biblia nos dice claramente que cualquier cosa que esté por encima de Dios es idolatría. Y nosotros vivimos en un mundo, aún aquí en este país, donde hay muchas cosas que la gente ha puesto por encima de Dios. Y realmente estamos en días de gran oscuridad nuevamente. Y en la medida que el tiempo llegue, no va a mejorar. Se va a poner aún más oscuro. Pero nosotros vivimos en la luz. Y la luz disipa las tinieblas. Y aquí dice, pero tengo unas pocas cosas, gracias a Dios que son pocas. Eso quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que mejorar unas pocas. Mire, son pocas. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Para ponerlos en contexto de quién es Balaam. Balaam era un profeta de Dios.
que para el tiempo donde Israel estaba haciendo guerra con casi toda esa parte de allá, Balac, que es más adelante, que dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balac era el rey de Moab. Los moabitas eran personas que no eran escogidas por Dios, así que se suponía que ningún judío se mezclara con ningún ¿qué? Moabita. Dice aquí claramente que Balac era el rey de Moab. Y Balac había escuchado de que Israel estaba cerca de Moab, acababan de destruir a los amorreos y él se llenó de miedo. ¿Se llenó de qué? De miedo. Y supo de que Balaam era un profeta y que a quien él bendecía era bendecido y a quien él maldecía era ¿qué? Maldito. Así que manda a llamar a Balaam y envía personas, delegados, con regalos. ¿Donde quién? Donde Balaam, que es un profeta de Dios. Y Balaam ve toda la fanfarria y dice, quédense aquí, que yo le voy a preguntar a Dios. Ustedes duerman aquí esta noche, que yo le voy a preguntar a Dios si Él quiere que yo vaya o si no quiere que qué. Como cantábamos ahorita, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Pero a él se le llenaron los ojos. Porque el rey le mandó a decir, si tú vienes, yo te voy a honrar mucho, te voy a bendecir mucho, te voy a ¿qué? A recompensar. Así que él esa noche ora y Dios le dice claramente, no vayas. ¿Qué le dice Dios? No vayas. No puedes maldecir a mi pueblo, no puedes maldecir a Israel. Así que él se levanta al otro día y les dice, mira, se tienen que ir porque Dios no me deja ir. Esas son las palabras que él usa exactamente. Como cuando tú quieres, pero tu papá no te deja. Se tienen que ir porque Dios no me deja ¿qué? No me deja ir. Y ellos se van. Y viene Balac y dice a ellos, no, vuelvan. Insístanle que venga porque es que esta gente nos van a hacer cantos aquí. Así que vuelven otra vez. Con muchas promesas, con mucha, ¿verdad? Con mucha tentación. ¿Con mucha qué? Tentación. Así que él, que ya Dios le había dicho que no, le dice, mira, vuelvan a quedarse aquí otra vez. Dígame, la razón y la lógica no le dice a usted que el mensaje era al momento. Mira, ya dijeron que no. Pero él, como fue Dios el que no lo dejó ir, pero él sí quería que ir, dijo, déjame ver si Dios cambió de qué. Y dice, quédense aquí, yo voy a orar. Y Dios, que ve la insistencia, dice, pues ve, pero harás lo que yo te diga. Usted sabe que a veces los papás te dicen, pues, ya yo te lo dije, haz lo que te dé que la gana. Pero te lo dicen con la esperanza de que ¿qué? De que no lo hagas. Entonces, mire lo que pasa. Él al otro día prepara su asna para salir ¿para dónde? Para encontrarse con el rey ¿qué? Balac. Y cuando Dios ve que él se va, Dios se enoja. Porque Dios tenía esperanza de que él ¿qué? Caramba. Que muchos hacen eso los hijos, ¿verdad? Así que Dios ve la actitud con la que está yendo Balaam para allá y envía un ángel. Mire, la palabra nos dice en número 22 que el ángel se para frente a la asna, pero que Balaam no lo puede ¿qué? Ver. Pero el asna lo puede ¿qué? Ver, y el asna se detiene. Y Balaam molesto empieza a golpear ¿qué? El asna, como que muévete. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 22, versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en la... Imagínese usted, no solo es el ángel con la... Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, para advertirte, para
aclararte, porque tu camino es perverso delante. Ya yo sé con qué intenciones tú estás yendo y no son buenas. ¿Son qué? Perversas, dice ahí. Dice el versículo 33, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Mire esto, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría. Válgame. El ángel le acaba de decir a un profeta de Dios, veo que tu corazón está pervertido. Sí, si no fuera porque la asna se paró. Si el asna no me hubiera visto y no se para, yo te mato a ti y dejo la asna que viva. Eso se lo dijo con la espada, ¿dónde? Yo no me imagino el frío intenso que tiene que haber recorrido a Balaam. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí, pero no volvió a tocar el tema de su corazón ni de para qué él iba. Simplemente dijo, no, que yo no te vi. Mi pecado fue que yo ¿qué? Que yo no te vi. Mas ahora si te parece mal, yo me ¿qué? Yo me regreso. Pues si ya Dios le había dicho desde la primera vez que no ¿qué? Que no fuera. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero, y le recuerda, le insiste, la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así que Balaam llega donde Balac, que le hace el party, le hace la fanfarria, le hace promesa y le dice, bueno, yo estoy aquí, pero yo no puedo hablar otra cosa que no sea la que me diga quién. Después de ver al ángel con la espada, yo digo también eso. Entonces, Balaam lo empieza a llevar a distintos lugares de Moab, desde donde se podía ver al pueblo de ¿qué? De Israel, donde estaban acampando. Y le dice, maldícelos. Pero cada vez que Balaam abría la boca, lo que hacía era bendecirlos. Y el rey le dice, óyeme, no me estés cogiendo de bobo, te traje para maldecirlos, no para qué. Es más, te voy a llevar a otro lugar. Y lo lleva a otro punto de donde se ve el pueblo de Israel y le dice, ahora, maldícelo. Y Balaam abre la boca y lo que sale es más bendición todavía para el pueblo de Israel. Y el rey le dice, oye, si no los vas a maldecir, tampoco los bendiga. Y cuando lo lleva a un tercer lugar, ¿sabe qué pasó? Lo mismo. Y mire lo que le dice Balac. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos, manoteando, usted sabe. Le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría y mire la manipulación. Mas he aquí, Jehová te ha privado de la honra. Como tú hablaste lo que Dios dijo, pues ahora quiero que sepas que te vas sin chavo. ¿Y quién te quitó los chavos? Mire la manipulación. Yo te quería dar dinero. Entonces, lo que sucede, y usted lo puede ver aquí mismo en Apocalipsis, es que Balac le insiste a Balaam de que Dios no lo quiere bendecir y Balaam comete un error muy grande. Dice, mira, yo no los puedo maldecir porque son el pueblo de Dios, pero yo te puedo decir cómo hacer pecar al pueblo de Dios para que ellos caigan en maldición por ellos mismos. Así que le dice que invite al pueblo de Israel a hacer una tregua y que les prepare un festín. Y que una vez ellos estén borrachos, permita que las mujeres moabitas entren a complacerlos. Por eso es que vemos que dice la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque Moab era un pueblo pagano. Y dice, y a cometer fornicación, porque ninguna de esas moabitas podía estar con quienes.
ni mucho menos estaban casados, así que todos estaban ¿qué? Fornicando. Y así fue que llevaron maldición al pueblo de Israel. Y de más está decirle que Dios ordenó a Moisés sacrificar a todos ellos. Así que de una forma u otra, el rey Balac logró debilitar al ejército de Israel. Y en la palabra se refiere a la doctrina de Balaam como el espíritu de aquellos profetas que están dispuestos a prostituir su llamado por dinero. Wow. Respiren conmigo, yo también tragué como que prostituyen su llamado por dinero. Tú me pagas y yo digo lo que tú quieres que yo diga. De solo pensarlo es algo abominable. Y lo que nos está diciendo Dios, y lo que nos está diciendo es que para ese tiempo de Pérgamo empieza a darse un cambio en lo que es la iglesia. Y yo quiero decir esto con mucho respeto, esto es el fruto del estudio. Yo aquí no vengo a señalar a ninguna iglesia ni nada que se le parezca. Sin embargo, la literatura de historia lo que nos deja saber es que el emperador Constantino decide que ya no va a perseguir a los cristianos y que va a oficializar la unión con el cristianismo con una agenda escondida. Y esa agenda escondida era que ya él no podía tener control de la gente con la milicia. Porque tú no puedes seguir matando a la gente porque te vas a quedar sin ¿qué? Sin gente. Así que él dice, esta gente no sabe leer, esta gente no sabe escribir, porque eran años donde la gente en su gran mayoría era ¿qué? Analfabeta. Vamos a levantar una religión a través de la cual nosotros podamos tener control. ¿Te da el qué? Control. Ya no desde la milicia, sino desde la religiosidad. Y es donde se sientan las bases para la primera religión. Y dijimos claramente, y la literatura nos enseña que esa primera religión, recuerde que el cristianismo no tiene denominación. Vuelvo. El cristianismo es seguir a Cristo. Por eso a mí, por muchos años me preguntaban de qué denominación tú eres y yo inocentemente decía, cristiana. No, pero ¿qué denominación? Y yo volvía otra vez, pues cristiana. Y eso hace muchos años, hasta que un día yo fui donde mi papá, porque es el pastor de la iglesia. En aquel tiempo yo no era la pastora de la iglesia, ni predicaba, ni enseñaba. Y mi papá dice, ok, ya. Nosotros somos evangélicos protestantes. Yo, pues buenas nuevas para mí, somos evangélicos protestantes. Pero aún así, a todo el que me preguntaba, yo le decía, yo soy cristiana. ¿Por qué yo tengo que decir una denominación si mi interés es seguir a Cristo Jesús? Pequeño Cristo, cristiano. Así que se funda la primera religión y Constantino, que era emperador, no era sacerdote, no era nada de eso, porque eso todavía no existía. Constantino establece que ya no se va a perseguir a los cristianos, sino que ahora va a haber ¿qué? Matrimonio consumado. Pero al mismo tiempo, él decide que el emperador y los imperios van a asumir control de todo lo que implica la Biblia. Así que empiezan a recoger todo lo que en alguna forma es los escritos de ¿qué? De la Biblia. Y los guardan, los esconden, los ponen bajo llave. Diciendo que solo ellos, que eran los que podían leer o escribir, iban a poder interpretar o decirle al pueblo lo que contenía ¿qué? Los escritos. Así que de esa forma es donde se cierra la Biblia por muchos años. Y de ahí surge, ¿verdad? En tiempos de gran analfabetismo, lo que es la Iglesia Católica. De ahí surge lo que es el culto a María. Lo digo con mucho respeto según la literatura. De ahí surge el culto a María.
De ahí surge lo que son las misas gregorianas. Usted puede buscar todo esto en la literatura y lo va a poder ver. Las misas gregorianas son las misas que se pagaban a la Iglesia Católica si usted quería restarle almas, restarle años a las almas que estaban en el purgatorio. Ellos inventan el purgatorio, dividen los pecados en unos menos malos y en otros más malos. Y los que son menos malos, si van al purgatorio y usted paga, lo que se conoce también como las indulgencias, pues resta años a la condena que esa persona lleva en el purgatorio. Recuerde que no estoy acusando a la Iglesia Católica, esto fue algo que el Imperio Romano, recuerde que el gobierno siempre quiere ejercer ¿qué? Control. Ellos son los que crean todo ¿qué? Y no estoy diciendo que quizás en el proceso también engañaron a muchos líderes, pero la palabra nos está diciendo que eventualmente todos fueron conquistados por el amor al dinero, que es el llamado que le hace Dios a la iglesia de ¿qué? De Pérgamo. Ten cuidado porque se está viendo una clara inclinación de la iglesia a ¿qué? Al amor al dinero. De ahí sale lo que son el pago de las indulgencias, de ahí sale lo que es el celibato sacerdotal, de ahí sale lo que es la confesión audible y las penitencias. Recuerde que todo esto sucede después que ya Jesús había muerto en la cruz, estableciendo con el nuevo pacto que no necesitábamos ya intermediarios. Pero la gente no lo sabía porque no conocían la palabra. Así que confiaban en lo que de buena fe le decían ¿quiénes? Sus líderes, sus emperadores. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Y la confesión, decía la literatura, que ellos la hacían audible cuando ya no se necesitaban intermediarios. Aún así ellos ponían a esas personas para escuchar información que después pudieran utilizar para, de alguna forma, se va a escuchar fuerte, no, pero para chantajear a las personas y cobrar su silencio. Yo le digo honestamente, me parece algo que simplemente quiero compartirles, pero usted en su corazón entienda, ¿verdad?, lo que nos está diciendo la historia. No estoy hablando como tal de ninguno de ellos. Y finalmente, lo que es esta palabra no me sale muy bien, transubstanciación, que es el asunto del pan, el cuerpo de Cristo y todo eso. Dios le dice a través de esta carta a la iglesia de Pérgamo, estás reteniendo mi nombre. Mírela positivo, no has negado mi fe. Y yo quiero que usted entienda que dentro del catolicismo también hay gente que retienen el nombre de Dios, que no niegan la fe en Dios, pero que de alguna forma repiten la doctrina porque es lo que aprendieron. Y que ni siquiera yo, que conozco a saciedad, más allá del estudio que llevo haciendo responsablemente, me atrevería a señalar nada que no me conste. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? El llamado de Dios coincide con el tiempo histórico de los años oscuros en los que aparentemente los emperadores romanos, para ejercer control y obtener beneficio económico de las personas, ya no desde el militarismo, sino desde la religión, aprovechando que las personas no sabían qué, leer o escribir. ¿Cuántos saben que Satanás es experto en falsificar el cristianismo? Yo quiero que usted entienda que estamos hablando de esto porque es la historia, pero desde allá hasta acá existen ahora mismo registradas aproximadamente 4.200 religiones. 4.200 religiones. Y cualquiera que diga hoy, yo tengo un llamado de Dios y el Señor me ha dicho esto, y vaya y siga los pasos correspondientes, crea una nueva ¿qué? Religión. Porque yo quiero que usted entienda que yo no estoy señalando aquí ninguna religión. Yo estoy hablando aquí de que en el Apocalipsis Dios llama a la iglesia a que practique el cristianismo. Y que en su forma de practicar el cristianismo tenga cuidado
de no dejar que su llamado sea pervertido por el amor al dinero. Y nos deja saber que de alguna forma siempre a través de la historia ha existido una tendencia del ser humano a dejarse vencer de la tentación del dinero. ¿Estamos entendiendo lo que nos dice la palabra? Estoy segura que, como dice Pérgamo, en la palabra sobre la Biblia de Pérgamo, existen muchos católicos que aman a Dios, que retienen la fe, que practiquen o no practiquen algún tipo de doctrinas como las que mencionamos. No me corresponde a mí juzgarlo. En su momento será juzgado ¿por quién? Por Dios. Y así como los catolicismos, que fue la primera religión creada, todas las demás que se han inventado también han ido desarrollando sus propias ¿qué? Doctrinas. Pero aún en medio de todas esas doctrinas, Dios dice, si retienes mi nombre, si eres fiel y no niegas la fe, y no te dejas sobornar ni comprar por el amor al dinero, yo te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que Dios le dice, por tanto, arrepiéntete. Sabemos que el arrepentimiento, dijimos el domingo pasado, que tiene dos partes, para hacer una vuelta 180 grados. La primera parte es la mitad, reconozco que estoy mal, me arrepiento, y la otra mitad es, voy a seguir a Cristo, me voy a corregir y voy a obedecer la palabra. Y Dios le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y se refiere a ese momento donde ya nuestro cuerpo haya sido glorificado y se nos va a asignar un nombre que vaya de acuerdo a ese nuevo proceso de santificación y cuerpo glorificado en Cristo. Quiero, ¿verdad?, ser enfática. La palabra está ahí para que la estudiemos. La historia está ahí para que la estudiemos. Dice un refrán que no dice la palabra, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La Biblia sí dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y quiero que sepa que no es nuevo, y que aún hoy en día el gobierno busca todas las formas posibles para manipular. ¿Por qué nuestro sistema educativo no está actualizado? Aunque sabemos que hace mucho dejó de ser efectivo, porque aún así parece que estamos cumpliendo, pero mantenemos el status quo como debe estar para poder ser manipulado. Más aún, con el crecimiento de la tecnología, ahora los chicos leen y escriben, pero no les interesa leer ni escribir. Así que hemos avanzado, pero no hemos avanzado tanto. Y aunque han existido religiones y muchas religiones, el cristianismo sigue en pie. Los seguidores de Cristo, independientemente de cualquier denominación, independientemente de cualquier religión, si practican la Biblia, serán salvos. Si practican y siguen la Biblia, serán salvos. Y quiero decirte que aunque el tiempo se me acabó, precisamente cuando lleguemos al momento de la Reforma Protestante, son precisamente monjes y sacerdotes, porque la única religión que existía era el catolicismo, los que insisten, persisten y llevan nuevamente la religión a la Biblia. Así que no es cuestión de identificar o señalar a una religión, sino declarar cómo siempre Dios levanta personas dentro de cualquier religión, dentro de cualquier denominación, para decir, la Biblia está aquí y debemos vivir según la Biblia. Y usted lo va a ver que más adelante
Son esas mismas personas las que abren escuelas para decir, todo aquel que quiera tener una posición dentro de la iglesia tiene que saber leer, tiene que saber escribir, porque ¿cómo va a entender la revelación de la palabra si no sabe qué? Leer, si no sabe qué? Escribir. No crea que la escuela gratuita primera fue en Estados Unidos, eso empezó allá. Y le voy a decir, Dios sigue hoy levantando personas. Porque aunque no podamos decir solo esa iglesia o solo esa religión, aún dentro de la Reforma Protestante, usted lo está viendo aquí, que es la iglesia Filadelfia, que es la otra iglesia que no es señalada, nuevamente caemos en lo que es la iglesia de la Odisea, que es la última. Que es la iglesia que ahora mismo, si usted se fija, dice del 1900 en adelante, ahí caemos ¿quiénes? Todos nosotros. O sea que luego que la iglesia alcanzó una relación con Dios bastante buena, volvimos a caer ¿en qué? En una situación. Y es la misma que seguimos trabajando. Por eso es que esto no es cuestión de decir qué pasó, quién fue, quién tiene la verdad, quién no. Esto es cuestión de nosotros decir, necesitamos como ente individual reconocer lo que está mal en mí y corregirlo. Para ser de bendición a la iglesia, no al catolicismo, no al pentecostalismo, sino a la iglesia. Porque somos una sola iglesia. Y cuando Cristo venga, viene a buscar una sola novia. ¿Cuántos dicen amén? Y nuevamente nos dio tiempo para corrimos 2 iglesias hoy, avanzamos bastante. Aleluya. Así que vamos a estar en pie. Yo no sé si a usted le parece un asunto interesante esto, pero a mí me ha cautivado. A mí me ha cautivado. Y ciertamente yo le aseguro que aún con lo detallista que estoy tratando de ser, no logro cubrir todos los detalles. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y Dios nos va a seguir llevando al cumplimiento de la palabra. Dios nos va a seguir llevando al cumplimiento fiel de la palabra, en donde nosotros estamos llamados primeramente a practicar el amor. Primeramente a practicar ¿qué? El amor. Yo quiero que usted sepa que aún hoy, cuando a mí me preguntan ¿qué religión tú practicas? Yo digo, yo soy cristiana. Porque el cristianismo no tiene denominación. El cristianismo es aquel que ama a Dios, que se ha puesto bajo la sangre de Jesús como su redentor, como el que purifica sus pecados y que ha decidido obedecerle y seguirle. Ha decidido pasar de ser cristiano a ser discípulo de Cristo. Amén. Así que en esta